Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Diana Muñoz, soy coordinadora de proyectos del CIDER de la Universidad de los Andes. Para mí es un gusto contar el día de hoy con la compañía de Mauricio Diana, Cabrera de WWF, de Marjorie Mosquera, de Alba Marina Quintana y de Aristarco Mosquera, para conversar un poco sobre la alianza entre WWF y el CIDER para que el marco del proyecto que se está desarrollando entre WWF y la Fundación Ford para fortalecer la gobernanza de la región del Pacífico, se logrará financiar la asistencia de líderes afrocolombianos e indígenas del Pacífico colombiano en el programa de ordenamiento territorial en Colombia, conceptos, instrumentos y experiencias que en este momento está ofreciendo el CIDER de manera virtual. Entonces quería preguntarle primero que todo a Mauricio, pues ¿cómo espera WWF que el programa de ordenamiento territorial contribuya al fortalecimiento de la incidencia de los líderes seleccionados para proyección y salvaguarda de sus derechos? bien, bueno, buenos días a todos y todas. WWF ha venido trabajando desde hace mucho tiempo en el Pacífico. En el Chocó, en el departamento de Chocó, tenemos una larga alianza con las organizaciones étnico-territoriales, con las asociaciones indígenas y consejos comunitarios de comunidades negras. Y hay una serie de obligaciones que tiene el Estado con esas poblaciones y relacionados con la mejora de la calidad de vida, con la necesidad de preservar el territorio, de respetar las formas de vida que tienen las poblaciones indígenas y negras del Chocó. Y en ese sentido ha venido fortaleciendo temas de gobernanza en el territorio desde tiempo atrás. El curso de ordenamiento territorial es fundamental para determinar, para que las comunidades tengan elementos para determinar qué es lo que quieren de su territorio, cómo lo tienen que hacer. Hay unas obligaciones, por ejemplo, del Estado con la sentencia del Río Atrato, y la idea es que en la medida en que los líderes que representan el pueblo negro, como los guardianes del Río Atrato, como los líderes de los consejos comunitarios del territorio, puedan tener más elementos técnicos para fortalecer esa gobernanza que creemos es fundamental. Entonces, que conozcan todo ese andamiaje técnico, científico, es mucho mejor para que logren defender adecuadamente los derechos, que es una lucha que ha venido teniendo el pueblo afro y el pueblo indígena desde mucho tiempo atrás. Gracias, Mauricio. Y quería preguntarte, esa experiencia que tú nos cuentas de WWF en esta región, ¿cómo crees que está contribuyendo al programa de ordenamiento territorial? Nosotros trabajamos con organizaciones, con el Consejo Comunitario de Cocomacia, que es el consejo pues más grande, consejo comunitario que ocupa más territorio en el país, casi 800.000 hectáreas, y con el Consejo Comunitario de Azocazán en el municipio de Tadó. Y también con la organización indígena de Antioquia, con algunos de los pueblos en Vera, en identificar cuáles son las perspectivas de desarrollo desde la perspectiva ambiental, cómo su ordenamiento territorial puede contribuir a esa consolidación de derechos. Entonces, adicional, hemos trabajado en otras zonas del Pacífico, pero en el departamento del Chocó, ese trabajo que adelantamos con Cocomacia, Azocazán y la organización Antioquia, y ahora de apoyo al cumplimiento de la sentencia del Río Atrato, consideramos que es un elemento importante para la perspectiva de desarrollo de esos territorios. Gracias. Bueno, Marjorie y Alba, ustedes que en este momento están tomando el curso, que son lideresas de la región, quisiera saber de qué manera ustedes esperan que esa formación que están recibiendo en el marco del programa contribuya a la protección de los recursos naturales, al ejercicio de la defensa de sus derechos como comunidades afro y étnicas y al cumplimiento de las obligaciones de las entidades para pues cumplir la sentencia del Río Atrato. Desde mi experiencia en este momento he tenido la oportunidad de participar en esta formación
digamos, muy académica, ha sido muy, muy, muy satisfactorio para mí personalmente porque digamos que muchas veces nosotros como líderes hacemos muchas acciones, participamos en mesas, concertaciones de propósitos en pro de agendar nuestras apuestas, digamos, de desarrollos propios en las comunidades, pero lo hacemos como muy de manera empírica, diríamos, porque no tenemos como esas claridades de las herramientas técnicas y las estructuras que demandan a nivel nacional en la planificación de nuestros territorios. Nosotros lo hacemos desde los planes de vida, muy general, pero no lo adecuamos, digamos, desde esas estructuras que deberían articularse con los marcos normativos a nivel nacional, sino que se queda desde lo propio. Entonces, desde estos instrumentos he visto la oportunidad de poder mejorar mi participación y aporte dentro de los escenarios de construcciones de políticas, de proyectos, de espacios, inclusive de las mismas comunidades al interior, porque muchas veces nosotros adecuamos mucho desde la oralidad, pero en estos momentos considero que es necesario empezar nosotros a caracterizar, a hacer diagnósticos de las situaciones y las condiciones estructurales de la distribución de nuestros territorios de acuerdo a nuestros usos y costumbres, que ya no debe quedarse simplemente en la oralidad y la práctica meramente cultural, sino que es momento de documentarnos para poder promover la articulación de ella con las instituciones. Cuando nos ofrecieron el diplomado, pues yo lo vi como una gran oportunidad primero. Primero lo vi como una gran oportunidad personal para fortalecer, digamos, mis capacidades técnicas, entre comillas, y dos, una gran oportunidad para aportar a la implementación de la sentencia. Yo creo que el curso nos aporta conocimiento técnico, nos aporta conocimiento frente a entender cómo se plantea, digamos, el ordenamiento, se planifica el territorio desde un eje normativo, ¿cierto? A veces uno no entiende como las dinámicas de las construcciones de los instrumentos de planeación, pero sabemos que esos se rigen a través de una normatividad. Entonces, a veces uno dice, pero ¿por qué no hacen esto? Sí, entonces, después uno como cuando empieza a entender la dinámica normativa, dice, bueno, no lo hace porque la norma dice esto. Pero entonces también dan elementos importantes para uno generar estrategia, poder articular esos instrumentos propios de ordenamiento que tenemos con esa dinámica de ordenamiento que va regido por una normativa. Entonces dice, bueno, si ya conozco cómo es que planean el ordenamiento o planean el territorio y yo lo planeo de esta manera, ya sé cómo generar estrategia para lograr una buena articulación entre estos dos instrumentos. Y eso es la ventaja que yo le veo al curso primero. Para mí al principio era nuevo y ya estoy aprendiendo como a entender un poquito la dinámica. Digamos que uno vive más en un mundo más organizativo, independientemente que sea profesional, va de una dinámica organizativa que es muy diferente a las dinámicas normativas e institucionales. Entonces, digamos que esa es digamos que la ventaja que le veo al curso y pues reconoce que ha sido un curso muy bueno, muy buenos tutores y digamos que estamos todos en esa expectativa de poder comprender mucho mejor la forma de ordenar el territorio. Y así mismo poder aportar a poder cambiar un poquito la manera como se ha estado ordenando y que de pronto no nos ha funcionado. Entonces, digamos, poder complementar esos elementos que puedan generar, digamos, un mayor impacto frente al ordenamiento, porque lo que creo es que el ordenamiento, o sea, el análisis que hago en la última clase de esta semana, he podido entender que el ordenamiento a veces no responde a unas visiones colectivas ni generales, sino más responden a una visión política del momento, del actor que esté en el momento funcionando, del actor que esté en el momento en la cabeza. Entonces, digamos que eso es lo que he podido entender, más que todo en esta última semana, pueden comprender que los instrumentos de ordenamiento no responden a una dinámica visional, sino responden mucho más a un tema más político y de intereses.
De acuerdo. Y queríamos saber cómo se han sentido. Mirando la realidad de la estructura dinámica de participaciones sociales, al ingreso a la educación superior y todo esto como pueblo escénico, a nosotros se nos hace difícil. Y sobre todo esa universidad allá hay uno que lo ve como tan lejos, tan inalcanzable por las brechas económicas y las oportunidades. Entonces para mí yo quedé como, wow, o sea, al menos tener un espacio de formación desde un diplomado, eso fue para mí, ha sido algo muy grandioso y que en pro de todas esas pequeñas acciones que he venido aportando y acompañando al proceso del movimiento indígena del Chocó, a sobre todo la participación activa de incidir digamos, educación para las mujeres indígenas, que son muy pocas las que podemos estar como al mismo nivel de los compañeros varones, es muy positivo para mí. Entonces, aprovechar esta oportunidad es chévere. Esto es lo que realmente hace que uno mejore y su participación es, como decía Marjorie, técnicas, intervenciones, los espacios también a lo que le corresponde a cada uno hacerlo. Y sobre todo me refuerza ahora mucho más que se ha ido desarrollando las clases de que hay una debilidad políticas, porque como lo decía Marjorie ahorita, eso es lo que pasa con las participaciones negras y las comunidades indígenas. Como todo, cada 4 años que viene un nuevo gobierno, hace su propia perspectiva de planes que se va a desarrollar en su periodo, entonces todo se refuerza más unas brechas que generan a nivel global de opciones como de desarrollo para la población a nivel global o nacional y se quedan a un lado como esas estructuras propias que tenemos las comunidades afros e indígenas, de desarrollar todo lo que nosotros consideramos que es nuestro plan de estructura de desarrollo en las comunidades. Entonces, muchas veces las visiones políticas no van con esta, entonces siguen habiendo planeaciones, siguen habiendo cosas y en la estructura de nuestro desarrollo, de visibilizar y de cualificar todo nuestro proyecto, nunca se reflejan, siempre se quedan ahí, porque no tenemos como esas claridades también de personas que estén articulando directamente con las comunidades y que las comunidades tengan esa información clara de lo que debería de ser para el desarrollo de nosotros mismos en ello. Marjorie, ¿tú cómo te has sentido? Aquí está la oportunidad de poder seguir incidiendo en la implementación de la sentencia o tener más elementos para incidir en las acciones en el marco de la implementación de la sentencia. Creo que el curso nos va brindando bastantes elementos importantes para lograr cosas claves dentro del marco de la implementación de la sentencia. Yo veo la sentencia como una apuesta política para generar política pública frente al tema de conservación y protección de la biodiversidad. Y yo creo que el curso nos va a dar elementos importantes que nos permita, digamos, mirarnos cómo planificar el territorio para que sea sostenible, que se conserve y que, digamos, que cumpla todos esos cuatro derechos que la Corte los lleva a trato. Entonces, sí, de antemano agradecer la oportunidad de estar en. Bueno, volviendo al proyecto de fortalecimiento de gobernanza entre WWF y la Fundación Ford, queríamos preguntarle a Aristarco, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Queríamos saber, ¿usted considera o cómo considera que este proyecto de fortalecimiento de gobernanza pueda contribuir al ejercicio de los derechos del pueblo afro en el Chocó? Después de la ley 70 del 93, una de las grandes funciones que nos dio la ley es obtener la propiedad colectiva de esos territorios y también la responsabilidad de la administración, manejo y uso de ese territorio. Y en el marco de esa administración, uso y manejo de territorio, una de las cosas importantes en el marco de la gobernanza. Y nosotros le llamamos gobernanza y gobernabilidad. En el marco del proyecto que se ejecutó en una gran alianza a nivel nacional, que fue ejecutado por WWF, que se denominó conservación de la biodiversidad en zona impactada por la actividad minera en el Pacífico colombiano.
tuvimos la oportunidad de trabajar muy a la mano con W y también tener conocimiento de la Fundación Ford. Y para nosotros es un gran placer lograr que esta alianza vaya avanzando, no solamente en lo que se ejecutó el proyecto, porque nosotros no solamente participamos en la ejecución del proyecto, participamos desde la formulación del proyecto, que me parece que es lo que siempre hemos planteado, que los actores del Pacífico no solamente seamos beneficiarios de las acciones que se hacen en nuestros territorios, sino que seamos socios de esas acciones que se hacen en nuestros territorios. Por eso nos gustó, nos pareció muy importante y fue un ejercicio de mucho interés y también dio un ejemplo al país, cómo se puede interpretar ese término de asociatividad. Y W lo demostró en el marco que nosotros participamos y en mi caso hice parte tanto del comité técnico como del comité directivo en la ejecución del proyecto. Y eso me parece que ya empieza inclusive a mostrar lo que es la gobernanza en nuestros territorios. Esta experiencia para nosotros creo que debe continuar y por eso cuando tuve la oportunidad de conocer que en el marco de esa alianza que no, para nosotros no ha terminado porque no, la alianza no es la ejecución de un proyecto y ya, la alianza se da una alianza para la defensa de unos derechos y esos derechos es como nosotros tengamos ese verdadero uso y goce de esos territorios que se nos otorgó por mandato de la Constitución Política del 91. Me parece que el término de gobernanza para nosotros es esa verdadera gobernanza del goce de los derechos. Y gozar de nuestros derechos empezamos desde el marco territorial. Por eso creo que con la interpretación que ya tienen, la experiencia que tiene la WWF en el Pacífico colombiano, la experiencia que tiene también la Fundación Ford y todos estos aliados que están, se empieza a interpretar lo que nosotros queremos y entendemos por el tema de gobernanza. Por eso creo que el proyecto va a jugar un papel importante. Bueno, muchísimas gracias. Y finalmente quería preguntarte a ti, Mauricio, ¿cómo crees que iniciativas como esta del Programa de Ordenamiento Territorial puedan consolidar la alianza entre WWF y el CIDER de la Universidad de los Andes? Bueno, para W es muy importante, ha sido muy importante, digamos, una sociedad que llevamos con diferentes, con la Universidad de los Andes, con diferentes centros de investigación. El CIDER, pues obviamente el Centro de Investigación en Desarrollo es fundamental. Nosotros trabajamos mucho en territorios rurales, en la Amazonia, en el Pacífico, y para nosotros estar trabajando con el Centro de Investigación en Desarrollo más reconocido en Colombia, pues es fundamental para poder llevar experiencias. Digamos, creo que el CIDER representa tal vez los niveles de avanzada en términos de investigación en desarrollo con inclusión social, con inclusión étnica. Entonces, consolidar ese trabajo entre el CIDER y la visión que también tiene WWF de fortalecer a las comunidades es fundamental. Aportar, yo creo que desde las dos entidades, obviamente con la participación de comunidades campesinas, negras e indígenas, es fundamental para entender mejor la ruralidad. Creemos que parte del conflicto en el país, buena parte del conflicto está asociado a la poca comprensión, poco desarrollo efectivo de los derechos de las comunidades que habitan los territorios rurales en Colombia. Son las zonas más afectadas por el conflicto y creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo de pensar en el ordenamiento territorial y en el desarrollo en esos territorios rurales y en ese sentido continuar desarrollando acciones en conjunto se vuelve pues un ejercicio fundamental para apoyar a las organizaciones que necesitan y de la cual bien nutrimos muchísimo. Realmente es un ejercicio de aprendizaje mutuo que me ha parecido muy, muy valioso en el curso y también creo que a futuro es importante continuar profundizando, digamos, este trabajo que tenemos con el CIDER y con la Universidad de los Andes y con organizaciones étnico-territoriales en todo el país y WWF. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio, Alba.
Marjorie y Aristarco, por acompañarnos el día de hoy. De verdad que para nosotros es un honor poder escuchar y tener como las percepciones de ustedes, tanto del proyecto de WWF y Ford, pero también del programa de formación en el que nos sentimos de verdad que honrados de contar con su presencia y también con todo su conocimiento y cómo nosotros pues podemos fortalecer esas capacidades.